Arrancando con la segunda parte de la clase de hoy, ¿sí? En la clase de hoy vamos a estar trabajando principalmente métodos de interpolación, ¿sí? Eh, interpolación, ahí está. Y con lo primero que vamos a arrancar es con polinomios interpoladores de Lagrange, ¿sí? La clase pasada vimos ya un método de interpolación. Lo que voy a hacer ahora es proponer otros dos métodos, ¿sí? Vamos a ver ahora polinomios interpoladores de Lagrange, y dentro de un ratito vamos a estar viendo interpolación con splines, ¿sí? Nada, son métodos distintos para que tengan más de una herramienta para enfocar el mismo problema. En general, lo que uno hace cuando quiere interpolar es suponer que los datos que tiene son muy buenos, ¿sí? Que no quiere ajustar un modelo, sino que lo que quiere es buscar nuevos valores en base a los valores que ya tiene, ¿sí? Entonces, para empezar con Lagrange, lo primero que propongo es arrancar por la idea más sencilla de interpolación, ¿sí? Que sería la interpolación entre dos puntos, y después vamos a ir complicando el asunto, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos dos puntos, ¿sí? Para interpolar. Dos puntos sería un conjunto de x1 y 1, x2 y 2, ¿sí? Acá yo la notación que uso es este f de x1 y f de x2 sería y1 e y2 respectivamente, ¿sí? Eh, bueno, una forma de interpolar cuando uno tiene dos puntos es proponer un promedio pesado entre esos dos puntos, ¿sí? De la forma que la función en cualquier punto X sea un peso L1 multiplicado por el valor de I1 más un peso L2 multiplicado por el valor de I2, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo definimos estos pesos? Bueno, a ver, recordemos que en un promedio pesado, ¿sí? Los pesos tienen que sumar 1. Primero, para empezar, la suma de todos los pesos tiene que ser 1, pero además, digamos, mientras más grande sea un peso, más importancia le estamos dando a un punto, ¿sí? Entonces, antes de avanzar acá, eh, voy a ver si yo tengo un punto acá y un punto acá, qué feos estos puntos, ¿sí? Y quiero interpolar, supónganse que lo que quiero es saber el valor de un punto que está por acá. Esto sería x1 y 1, x2 y 2. ¿Sí? Si yo lo que quiero es saber el valor en este punto, lo que voy a intentar hacer de cierta manera es proponer una recta que pase por estos puntos, ¿no? Y buscar el valor en esa recta. Bueno, lo que propone Lagrange es decir, en realidad lo que estoy haciendo es un promedio pesado entre estos dos puntos, ¿sí? Donde el peso para cada punto, L1 y L2, va a depender de la distancia, ¿sí? Entre el punto en el que yo estoy parado, este X, ¿sí? Y los puntos que conozco, X1 y X2. ¿Sí? Entonces, si X cae muy cerca de X1, el peso de L1 va a ser grande. Y si X cae más lejos de X2 que de X1, el peso de L2 va a ser pequeño, ¿sí? Tanto que cuando el X esté sobre X1, el peso de L1, ¿sí? El peso de L1 va a ser 1 y el peso de L2 va a ser 0, porque estoy parado sobre este punto. Entonces, si yo interpolo en un punto que conozco, el valor tiene que ser el valor de ese punto, ¿sí? O sea, I1. Y eso es básicamente lo que está haciendo acá. Está diciendo, voy a definir unos pesos tal que cuando el X caiga cerca de X1, L1 va a ser grande, y cuando el X caiga cerca de X2, L2 va a ser grande, ¿sí? Esa es la idea detrás de la interpolación en general, ¿sí? En el caso de Lagrange, la idea es que lo hace por la forma de estos pesos. Bueno, entonces, lo que propone Lagrange acá es cómo calcular estos pesos, ¿sí? Y lo que dice es lo siguiente, bueno, mis pesos van a ser funciones del X, ¿sí? Si mi X cae cerca del X1, mi peso del L1 tiene que ser 1, ¿sí? Si X cae en el X1, mi peso L1 tiene que ser 1, y si X cae en el X2, mi peso L1 tiene que ser 0. Entonces, fíjense que lo que propone él es esto que aparece acá, ¿sí? Donde L1 va a valer X menos X2 sobre X1 menos X2. Y esta forma de proponer L1 está buena porque cumple con esas dos condiciones. Cuando X valga X1, L1 va a valer 1, ¿sí? Porque va a quedar X1 menos X2 sobre X1 menos X2. Pp sobre Pp es 1, ¿sí? Citando a Baragati. Y ahora, cuando X valga X2, el peso de L1 se anula porque el numerador se anula, ¿sí? X2 menos X2 es 0, 0 sobre algo es 0. Y ahora para el L2 lo mismo, cuando X valga X1, este peso va a valer 0, porque X1 menos X1 es 0, y cuando X valga X2, este peso va a valer 1, ¿sí? Eso se ve
que estos dos pesos cumplen con esas condiciones que propuse hace un ratito, de decir, cuando esté parado sobre x1, este tiene que valer 1 y este 0, ¿sí? Si pongo x1 acá, esto vale 1 y este vale 0, y si pongo x2, este vale 0 y este vale 1. Y si pongo un valor en el medio, irán tomando distintos valores. Por ejemplo, si elijo el promedio entre x1 y x2, no voy a hacer las cuentas, pero me pueden creer que L1 va a dar 0,5 y L2 va a dar 0,5, ¿sí? Que es literalmente hacer el promedio de los valores de las coordenadas y, en ese caso. Entonces, si yo hago esto, podría escribir la fórmula de la función interpoladora f de x de la siguiente forma, ¿sí? Recuerden que este f de x1 y este f de x2 no es otra cosa que los valores de la coordenada y de mis puntos x1 y x2. ¿Sí? Si ustedes miran esto que está acá, ¿sí? Está medio disfrazado, pero esto no deja de ser una recta. ¿Sí? No solo eso, sino que termina siendo la recta que pasa por los dos puntos. Es una forma compleja de proponer esa recta que pasa por los dos puntos, si quieren. Lo que pasa es que la gracia de Lagrange no viene con los polinomios interpoladores de orden lineal, sino viene cuando le subimos el orden. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es ver qué pasa cuando proponemos con 3 puntos o con más. En realidad lo propongo con 3 y después generalizo, porque si no me vuelvo loco. ¿Sí? Bueno, si yo propusiese que tengo 3 puntos, con lo que voy a estar interpolando en realidad no va a ser una recta, va a ser una parábola, ya lo dije. Para 3 puntos hay una única parábola que pasa exactamente por esos 3 puntos. Y recuerden que en interpolación buscamos que la curva pase exactamente por esos puntos, ¿sí? Entonces, la forma en la que la propone es esta que aparece acá, donde fíjense lo que pasa, ¿sí? Cuando x valga x1, ¿sí? L1 va a valer 1, porque va a quedar x1 menos x2 por x1 menos x3 sobre x1 menos x2 por x1 menos x3. ¿Sí? Entonces se sigue cumpliendo que cuando caigo exactamente en el punto, el peso asociado a ese punto es 1, y los otros dos pesos se anulan. ¿Sí? Porque fíjense que x1 menos x1 es 0 por x1 menos x3 dividido el denominador sigue siendo 0. ¿Sí? Y para el L3 lo mismo, porque me va a quedar x1 menos x1 por x1 menos x2 sobre x3 menos x1 por x3 menos x2. Este término se anula, ¿sí? Entonces me queda que este peso vale 1, este vale 0 y este vale 0. Ahora, cuando x valga x2, este término se anula, ¿sí? Porque se anula el numerador de L1. Este término L2 pasa a valer 1 y el L3 también se anula porque acá está el x menos x2, que hace que cuando x valga x2 se me anule. Esto me siguen, ¿no? Con las cuentas más o menos. ¿Sí? Si quieren, si no lo hacemos en la pizarrita, no hay nada más, pero... Sí, profe. Bien. Perfecto. Y ahora, cuando x valga x3, este término L1 se anula, porque acá tengo en el numerador un término que hace que L1 se anule, y L2 también tiene ese término que hace que L2 se anule. ¿Sí? Entonces, cuando x valga x3, este término vale 0, este término vale 0, y acá me queda x3 menos x1 por x3 menos x2 dividido x3 menos x1 por x3 menos x2. ¿Sí? Entonces, esto es de cierta manera una forma ingeniosa de proponer los pesos, de tal forma que cumpla con las condiciones que yo necesito que cumpla en los puntos, ¿sí? Donde estoy trabajando. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo ya tengo L1, L2 y L3, puedo escribir mi función interpoladora como L1 por Y1, o f de x1, más L2 por f de x2, más L3 por f de x3. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo esto, este quilombo que aparece acá es una parábola, pero no me tuve que poner a calcular los pesos, a ver, los coeficientes A, B y C de la parábola, sino que ya los escribo en función de los datos que conozco. Y fíjense que en cada L el patrón es más o menos deducible, si quieren, ¿no? Porque fíjense, para el L1, que está asociado a X1 o al punto 1, en el denominador me va a aparecer X1 restándole los demás valores, X2 y multiplicado por X1 menos X3, ¿sí? Para el L2 me va a aparecer X2 menos X1 y X2 menos X3, o sea, el X2 restándole los otros valores que no son el 2. Y para el L3 me va a aparecer el X3 restándole los otros valores que no son X3, o sea, X1 y X2, ¿sí? Todo multiplicado. Y el numerador me van a aparecer de nuevo X, ¿sí? Un X genérico, menos los otros valores de X que no están asociados a este punto, ¿sí? O sea, X2 y X3. Para el L2 los que no están asociados son X1 y X3, y para el L3 los que no están asociados son X1 y X2, ¿sí? Entonces, la forma de escribir esto de manera genérica para cualquier grado n sería esto que aparece acá. ¿Sí?
podríamos decir que los pesos, cada peso de la y se va a calcular como la productoria, desde j igual 1 hasta n, con j distinto de y, de x menos xj dividido xy menos xj. ¿Sí? Fácil. ¿Sí? A ver, este símbolo que aparece acá, el de productoria, yo sé que por ahí no están muy familiarizados con el símbolo, una productoria es decir, voy escribiendo términos y hago el producto de esos términos. Lo mismo que uno hace con una sumatoria, solo que con un producto. ¿Sí? Entonces, esto se va a terminar escribiendo como x menos x1 sobre xy sobre x1, x menos x2 sobre xy menos x2, y así, ¿no? Todos multiplicando. Que es esto que aparece acá, ¿no? Para el caso de dos valores queda algo así. ¿Sí? Y después, una vez que yo calculo cada uno de estos L, ¿sí? Para ir desde 1 hasta n, voy a calcular el polinomio. ¿Sí? Y el polinomio va a ser el producto de cada uno de estos pesos L por f de xy, o sea, el valor de la coordenada y de cada punto. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, esto es una forma rápida de proponer un polinomio interpolador entre un conjunto de puntos. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Si no quieren, lo vamos a hacer igual, porque calculo que con esto que hablé hasta ahora, no sé si se entiende, o sea, si yo los mando a hacerlo a ustedes, se les va a complicar. ¿O quieren que les dé 5 minutos para que ustedes intenten calcular el polinomio para este conjunto de puntos?